Naciones Unidas, a través de sus relatores, ha notificado a Estados Unidos por la violación del derecho internacional y los derechos humanos, por el impacto que está generando su famosa lista unilateral para designar de manera arbitraria, escúchese bien, a países como supuestos financiadores de terrorismo. ¿Cómo impacta esto? ¿Cómo lo leemos? Y sobre todo, ¿qué representa? Hoy lo analizamos. Así inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para entender el impacto de esta lista unilateral. Estados Unidos, hacedor de recetas. Vamos a identificar en nuestro mapa mundi a los países que forman parte de esta lista ilegal. El Departamento de Estado en los Estados Unidos ha creado de manera arbitraria en el año 1979 esta lista, a la cual ha denominado países patrocinadores del terrorismo internacional. Es una designación que aplican a esas naciones que ellos consideran colaboradores, supuestos de organizaciones terroristas. Forman parte de la lista que conlleva además a la imposición de sanciones que ellos definen en su política exterior en prohibición de exportaciones, ventas de defensa, controles sobre la exportación de artículos de doble uso y diversas restricciones financieras, entre otras medidas ilegales. Actualmente estos 4 países designados bajo este concepto, tenemos ahí a Corea del Norte, que fue añadida por primera vez el año 1988 por supuestamente vender armas a grupos terroristas y dar asilo al Ejército Rojo. Fue retirada el año 2008, pero en el 2017 la volvieron a incluir por el desarrollo de su programa nuclear. Cuba, añadida el año 1982, retirada el año 2015 y regresó a esta lista el año 2021 por supuestamente proporcionar asistencia política y atención médica a organizaciones terroristas internacionales y por su posición también respecto a Venezuela. Irán, otra nación que desde el año 1984 y Siria desde 1979. Contradictorio, ¿verdad? Países que además durante los últimos años le han ido apostando a la paz. Y Siria, que además vivía una guerra terrorista impuesta desde el año 2011. ¿Qué implica todo esto en cuanto a este informe que emiten los relatores de Naciones Unidas? Veamos. Nuestro mapa nos cuenta que el informe realizado por estos relatores expertos sobre Naciones Unidas, que ha sido publicada la semana pasada, destaca que la lista de patrocinadores del terrorismo socava los derechos humanos, el derecho internacional, incluido el principio de igualdad soberana de los estados, la prohibición de intervenir, dice la relatoría, en asuntos internos y el principio de soluciones pacíficas. Además, indica que el proceso de designación es poco claro y transparente. Los actos legislativos estadounidenses exacerban el miedo y la incertidumbre. También los expertos advierten que el aislamiento del Estado catalogado como terrorista afecta de manera negativa a la entrega de bienes esenciales como alimentos, medicinas, equipos médicos y otros suministros. Los relatores están instando, por esta razón, a Estados Unidos y a su gobierno a cumplir plenamente sus obligaciones internacionales y también incluyen las extraterritoriales. Pero ¿cómo leemos todo esto? Para ello hemos invitado al profesor José Antonio Ejido, experto en temas internacionales. Profesor, qué gusto tenerlo en el mapa. Bienvenido a Telesur. Muchas gracias, estimada Paola, y muchas gracias a Telesur. Este resulta un tema interesante. Si bien es cierto, son relatores y no sería la voz oficial de Naciones Unidas, pero esto tiene una lectura. En realidad, ¿qué representa para Estados Unidos el hacedor de democracias y de recetas en el mundo? Bueno, los Estados Unidos acostumbran a despreciar soberanamente las resoluciones aprobadas por la mayoría de los países de las Naciones Unidas que no corresponden ni a sus intereses ni a su política internacional. Cada año, la gran mayoría de los países aprueban una condena expresa del bloqueo económico que desangra la hermosa isla de Cuba, y los Estados Unidos se mantienen impertérritos. Y ahora, frente a estos valientes, eminentes, sabios, honorables relatores de varios continentes, uno puede imaginar que, lógicamente, los Estados Unidos se van a seguir riendo del derecho internacional
y de las opiniones como provenientes de estas personas eminentes, ¿no? Ahora bien, lo que plantea es en el debate internacional la condena de esta práctica de los Estados Unidos, que está muy bien calificada como una agresión a los derechos humanos, una agresión a los estados soberanos, una agresión a los derechos de los pueblos, que se permitan los Estados Unidos arbitrariamente meter y sacar a quienes corresponden, a quienes ellos estiman, de una lista que no ha pasado por ningún tribunal, nadie se ha podido defender, no hay ninguna prueba que se presenta para que los Estados Unidos ejerzan un rol de fiscal y de juez internacional para el que nadie les ha nombrado. ¿Verdad? Que es muy saludable y esto evidencia que hay una opinión mundial creciente, crítica, con este tipo de actuaciones que los Estados Unidos han solido realizar de manera impune, ¿no? Sin ninguna crítica. Esta viene del sector de los relatores, que son unos altos funcionarios que no perciben dinero por su trabajo, pero que corresponden a lo mejor de la intelectualidad de diversos países del mundo, ¿no? Ocupados en presentar soluciones a problemas graves de la humanidad. Y este es un problema grave de la humanidad. Las listas arbitrarias de países supuestamente terroristas. Y qué bueno que se ocupen también de un país que además está batiendo récord en incumplir tratados internacionales, violación al derecho internacional, a los derechos humanos, entre otros, porque generalmente este tipo de relatores ocupa mucho su labor y trabajo hacia otras naciones. Esta lista que unilateralmente ha creado Estados Unidos habla supuestamente de las ilegalidades que cometen, de los vínculos supuestos con grupos terroristas, pero nada dice de la labor que ha trazado, por ejemplo, países como Cuba para garantizar la paz en la región, Irán actualmente en su labor de pacificador por lo que sucede en Palestina, el hecho de Siria, que vivió una guerra impuesta terrorista por Estados Unidos desde el año 2011. ¿Qué decir con estos ejemplos? Efectivamente, yo le añadiría incluso Corea, que incluso con el presidente Trump hizo la Corea del Pueblo muchos esfuerzos en solicitar, en avanzar hacia la desnuclearización de la península coreana, el restablecimiento de relaciones cordiales con sus hermanos de Corea del Sur. Bueno, pues en lugar de darles el famoso Premio Nobel de la Paz que normalmente desde Noruega se da a gente muy violenta, pues siguen manteniendo a Corea del Norte, a Corea del Pueblo en esta lista infame, que efectivamente ratifico que es muy injusto que Cuba, que se ha esforzado y se sigue esforzando en esfuerzos de paz que lleven la estabilidad y la paz a Colombia dentro de sus conflictos internos, esté metido en esta lista como una simple excusa para aumentar la presión económica contra el pueblo cubano, para que el pueblo cubano se levante contra su gobierno legítimo y se establezca allí una neocolonia. Detrás de esta supuesta lucha contra el terrorismo están los intereses bien sórdidos de los grandes monopolios y del hegemonismo norteamericano, que ahora se ve replicado en un momento de decadencia cuando se vuelve realmente agresivo, ¿no? Es muy interesante, repito, este debate que plantean estos relatores, me parece muy pertinente, ¿no? Y donde además se desnuda la verdadera estrategia que hay detrás en torno a esta lista unilateral, arbitraria e ilegal que aún mantiene Estados Unidos. Profesor, le propongo hacer una pausa muy breve. Lo hacemos revisando nuestra escala. A través de este portal web, Economía Geopolítica está titulando lo siguiente. Ahí lo ven, al descubierto. La DEA de Estados Unidos utilizó criminales para espiar y desestabilizar a países como Venezuela, México y Bolivia. Los informes revelan cómo la Casa Blanca ha utilizado la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, para espiar y desestabilizar a gobiernos de izquierda en países como Venezuela, tratar de generar caos también en México y en Bolivia. La DEA ha venido utilizando a delincuentes, narcotraficantes y blanqueadores de dinero para sus operaciones encubiertas. En Venezuela, la agencia envió agentes para documentar y construir en secreto casos falsos de narcotráfico contra líderes del país. En Bolivia, el expresidente Morales
expulsó a la DEA, recordemos, el año 2008, tras acusarlos de espionaje político y de financiar además a grupos de oposición que recurrían a la violencia. Y en México, el año 2011, la DEA propuso una operación encubierta para incriminar la campaña de López Obrador, hoy presidente de ese país, con $5 millones, intentando además interferir en las elecciones del año 2012. Así operan las agencias internacionales que responden a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. ¿Hay duda? Ya volvemos. Sumamos otro elemento para el análisis, esta vez a través de la fotografía. Un tiroteo se registraba durante el desfile de la victoria de los chefs en el Super Bowl, un evento esperado por muchos en el país del norte, que dejó al menos un muerto y más de 21 heridos, reportan medios locales. 11 de ellos, escúchese bien, eran niños. Ya el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, condenaba los hechos y expresó la esperanza de que Estados Unidos encuentre la determinación para poner fin a esta cual ha calificado, escuche bien, de epidemia de violencia con armas de fuego sin sentido. Es importante destacar que Estados Unidos viene registrando tiroteos masivos en los últimos 10 años. Solo desde enero hasta octubre del 2023, este dato, 600 personas han muerto, es decir, han sido asesinadas en estos tiroteos. Una cifra que además es alarmante, que va desde el 2014, que se ha venido incrementando. El Congreso en ese país ha sido incapaz de prohibir la venta a civiles de armas de fuego. Es que, profesor, realmente llama la atención si le interesa o no al Congreso prohibir el uso de armas, donde además hay denuncias de tráfico de armas ilegales para seguir gestionando conflictos en el mundo. ¿Quién se beneficia de todo esto? Pero el hacedor de recetas democráticas nos dice qué hacer y qué no hacer. Cuando normalmente es el Departamento de Estado norteamericano quien ha apoyado históricamente en las últimas décadas a grupos que se dedicaban a actos terroristas. Hay que recordar los actos terroristas que ha sufrido Cuba, hay que recordar las famosas guarimbas en las que opositores apoyados por los Estados Unidos asesinaban a agentes de la seguridad venezolana. Hay que recordar que el año 79, en el que se establece la manía de esta lista en la que los propios Estados Unidos empezaban a maniobrar para poner en marcha el islamoterrorismo con financiación de los países del Golfo, pero con dirección de la CIA, para derribar el gobierno de la República Democrática de Afganistán, generando una espiral de terrorismo que ha golpeado a muchos continentes y que ha causado una gran cantidad de muertos civiles, de manera que harían muy bien dedicar más esfuerzos el gobierno de los Estados Unidos a, como dice usted, controlar las armas en su país, hacer su país un sitio donde se respete más la ley y deje de estar funcionando las mafias, las actividades criminales, ilegales, el consumo masivo de droga, que los convierte en muy poco ejemplarizantes como modelo para el resto del mundo, ¿no? Profesor, le propongo revisar nuestra leyenda para seguir avanzando en este análisis. Esta era una declaración vertida por el canciller de Venezuela, Iván Gil, a propósito de los últimos hechos registrados en esta nación suramericana y ante la evidencia además de la participación de estas agencias internacionales que responden a los intereses de Estados Unidos. Él decía, la CIA y la DEA han estado conspirando desde Miami y Colombia junto a opositores de la extrema derecha venezolana para asesinar al presidente Nicolás Maduro, el ministro Vladimir Padrino López y también el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, entre otros, destacaba el diplomático venezolano, haciendo referencia así como para desestabilizar nuestro país a través de la violencia, el asalto terrorista a unidades militares, en una lista larga de barbaridades extremistas.
Profesor, cuando vemos este tipo de posicionamiento de un país que además se ha convertido en el blanco de Estados Unidos, un país en el que pesan más de 900 sanciones, como es Venezuela, y el hecho de una injerencia latente además en medio del desarrollo de un calendario electoral con miras a las elecciones presidenciales. Esto ha generado revuelo ante la intromisión permanente, pero Venezuela también mantiene muy clara su política de diplomacia de paz. ¿Qué escenario se abre con todo esto? La llamada, me parece. Hemos perdido contacto con nuestro invitado, a quien agradecemos, por supuesto, por haberse contactado con nosotros y haber compartido con el mapa su análisis. Momento de revisar nuestra coordenada. Hay también otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando y tienen impacto en el mundo. Desde Colombia, Hernán Tovar nos va a comentar sobre el golpe de Estado institucional que se planifica en contra del gobierno de Gustavo Petro y toda esa movida que hace la ultraderecha en ese país. ¿Con qué fin? ¿Qué escenario abre? Veamos. El presidente Gustavo Petro se ha referido a una ruptura institucional, esto por cuenta de la dilación que se ha venido presentando en la elección para el fiscal. Desde el pasado 2 de agosto, Gustavo Petro presentó la terna ante la Corte Suprema de Justicia y se han venido presentando dilaciones precisamente para esta elección. El fiscal Francisco Barbosa entregó funciones el pasado 12 de febrero y dejó como interina a su vicefiscal Marta Mancera. Y allí aseguran algunos sectores pues que lo que se pretende es de alguna manera ir limpiando esas denuncias que se vienen presentando de relaciones de algunos integrantes de la Fiscalía con el narcotráfico y con narcotraficantes, que no se quiere dar a conocer la verdad y que siga en el camino estos temas de impunidad en el país. Estas son las lecturas que se hacen en relación a este tema. El próximo 22 de febrero se tendrá que reunir otra vez la sala de la Corte Suprema de Justicia para elegir fiscal. Hasta el momento, y según lo que dijo el presidente de la misma, el magistrado Gerson Guevara, el pasado 8 de febrero, donde se tenía que haber elegido de la terna para fiscal, pues que las candidatas no nos cuentan con los votos necesarios. Son 16 votos a favor de 23. No ha habido una concreción en relación a la disposición para elegir el nuevo fiscal, y esto es lo que según el magistrado pues tiene en vilo la elección del fiscal. Por el momento ya se han pronunciado organismos como la CIDH, que solicitó a la Corte acelerar la elección, cumplir el deber constitucional, además porque la Fiscalía cumple una función trascendental en temas de justicia, en temas de consolidación democrática y de Estado de Derecho. Son hechos geopolíticos que se desarrollan en el planeta y que no podíamos dejar de mencionar hoy en el mapa. Agradecemos a Hernán Tovar por habernos acompañado esta jornada en nuestra coordenada. Ya para finalizar el programa, les proponemos revisar nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre nuestro tema. 1. Ilegalidades. El abuso legal que imprime Estados Unidos contra ciertos países desde el año 1979 no es otra cosa que una muestra de esa estrategia desesperada para tratar de dominar a quienes no se rinden a sus planes hegemónicos. El impacto de estas medidas ilegales no solamente son una violación al derecho internacional, sino también a los derechos humanos de países como Cuba, que además le apuesta a la paz regional, y Siria, que ha sido víctima de una guerra terrorista impuesta por el propio Estados Unidos. 2. Cinismo herido. Si bien los relatores no son la voz oficial de Naciones Unidas, pero es un golpe al cinismo de la Casa Blanca, que está blanqueando el terrorismo o la ha inoculado en otros continentes para seguir justificando invasiones y sacar libremente los recursos estratégicos como el petróleo y el uranio, por mencionar algunos. 3.
doble moral. Estados Unidos está enfrentando problemas severos de asesinatos, masacres por tenencia de armas, un negocio ilegal que se expande en el mundo para seguir enriqueciendo a su complejo militar industrial y por lo que sigue atizando además los conflictos en el resto del planeta. Lo que ocurre en Palestina, en Ucrania, no es una casualidad. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.